¿Alguna vez te sentiste cansado sin motivo, como si algo invisible te estuviera chupando la energía, incluso cuando por fuera todo parece estar bien? Es como cargar un peso que nadie ve, una carga que te acompaña en silencio, asfixiando tu paz día tras día. Tal vez pienses que es solo estrés, rutina o falta de tiempo, pero la verdad es que existen cosas que te están debilitando emocionalmente, sin que lo notes. Cosas que toleras todos los días y que están drenando lo más valioso de ti, tu tranquilidad interior. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te fuiste a dormir con la mente cansada, recordando conversaciones, culpándote por decisiones o intentando controlar lo que está fuera de tu alcance? ¿Cuántas veces te despertaste sintiéndote ya atrasado, no en el reloj, sino en la vida? El estoicismo nos enseña que el verdadero poder no está en conquistar más, sino en eliminar lo que te debilita. Y eso es lo que vas a descubrir hoy, las 10 cosas que están matando tu paz, y cómo el pensamiento estoico puede liberarte de cada una de ellas. Imagina vivir con más claridad, menos ansiedad y una fuerza emocional que no dependa de nadie. Esto no es teoría, es práctica. Y empieza cuando decides dejar de sabotearte y mirarte hacia adentro con valentía. Pero antes de meternos de lleno, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aquí hablamos de autodominio, fuerza mental y sabiduría práctica para quien quiere vivir con propósito y equilibrio. Así que, respira hondo, porque lo que vas a oír a partir de ahora puede cambiar por completo la forma en que ves tu vida, tus decisiones y tu propia mente. Estas son las 10 cosas que están matando tu paz, y ni te das cuenta. Deja de esperar el momento perfecto. ¿Te diste cuenta de cómo siempre existe una excusa para postergar lo que realmente importa? Empiezo el lunes, cuando tenga más tiempo, cuando las cosas se calmen. Pero la verdad es simple y dolorosa. El momento perfecto no existe. Es solo una fantasía elegante que el miedo creó para mantenerte quieto. El miedo a fallar, a ser juzgado, a no estar listo. Y mientras esperas el escenario ideal, la vida sigue pasando, sin pausa, sin garantía, sin segunda llamada. El estoicismo enseña que la acción es el remedio de la duda. Marco Aurelio escribió: «Deja de debatirte con el futuro y vive el presente que tienes delante». Él entendía algo que la mayoría ignora. No hay claridad antes del movimiento. No ganas confianza y luego actúas. Actúas y entonces construyes confianza. Pero la mente insiste en buscar certezas, como si el universo tuviera que firmar un contrato de seguridad antes de que te permitas intentar. Ese es el veneno de la estagnación. Creer que necesitas controlar todo antes de empezar. Piensa en cuántas oportunidades dejaste pasar porque creíste que aún no era el momento. El proyecto que se quedó en el papel, la conversación que evitaste, el cambio que postergaste porque el miedo parecía demasiado racional para desafiarlo. Pero el miedo es astuto, se disfraza de prudencia, y así te convences de que estás siendo responsable, cuando en realidad eres rehén. La vuelta ocurre cuando entiendes que el coraje no llega listo. Nace en el instante exacto en que actúas a pesar del miedo. Y lo curioso es que el mundo empieza a ajustarse a tu movimiento. No antes, sino después de que das el primer paso. Es casi como si el universo esperara una señal de que estás dispuesto a moverte para entonces mostrarte el camino. Así que deja de esperar. Deja de esperar tener más tiempo, más dinero, más confianza, más aprobación. Porque mientras esperas a que la vida quede perfecta, está pasando y no vuelve. Da un paso ahora, aunque sea pequeño, aunque sea incierto. Empieza donde estás, con lo que tienes, como puedas. La perfección es enemiga de la acción, y la acción es la cuna de la transformación. Cierra los ojos por un segundo, e imagínate de aquí a un año, mirando hacia atrás. Te vas a arrepentir más de lo que intentaste y fallaste, o de lo que nunca tuviste el valor de intentar. Esa respuesta es tu punto de partida. El momento perfecto no va a llegar, pero tu oportunidad de empezar, esa está aquí, ahora. Suelta el pasado que te pesa. Hay dolores que ya no sientes, pero aún cargas.
No gritan, solo pesan, como una mochila invisible que te niegas a quitarte de la espalda. A veces lo que te ata no es lo que está pasando ahora, sino lo que ya pasó y se empeña en seguir vivo dentro de ti. Error, una pérdida, una palabra dicha a destiempo. Vuelves allí mentalmente como si pudieras cambiar el desenlace, pero el pasado es sordo, ya no te escucha, y aún así, lo alimentas todos los días, reviviendo recuerdos que ya deberían estar enterrados. El estoicismo nos recuerda que nada fuera del momento presente está bajo nuestro control. Marco Aurelio decía, lo que impide la acción, impulsa la acción. O sea, aquello que hoy parece obstáculo puede convertirse en el propio camino, si decides usar el dolor como combustible, no como cadena. Pero para eso hay que soltar lo que fue, lo que faltó, lo que terminó. Y eso es un acto de valentía, porque el apego al pasado nos da una falsa sensación de seguridad. Duele, pero es familiar. El vacío del desapego asusta. Piensa en cuántas veces reviviste mentalmente algo que ya terminó. Cuántas conversaciones reescribiste en la cabeza, imaginando un final distinto. Es agotador, ¿verdad? Cada vez que vuelves a ese lugar, una parte del presente se pierde. Estás físicamente aquí, pero emocionalmente atado allá atrás, y nadie avanza mirando por el retrovisor. La vuelta sucede cuando entiendes que el pasado ya cumplió su papel. Vino para enseñarte, no para acompañarte. La herida te mostró lo que necesitabas ver. El error te dio dirección. El fracaso te moldeó. Lo que aún duele es solo el recuerdo de algo que ya te transformó. El problema es que sigues insistiendo en cargar lo que ya debería haberse quedado en el suelo. Entonces, por un instante, cierra los ojos. Visualiza todas las culpas, las maguas, las historias inconclusas. Ahora imagina poner todo eso dentro de una caja y dejarla en medio del camino. No necesitas destruirla, solo decidir no llevarla más, porque el peso que sueltas no te debilita, te devuelve velocidad. La próxima vez que un recuerdo te jale hacia atrás, respira hondo y dite a ti mismo, eso ya no me define. Esa frase simple tiene un poder inmenso, porque el pasado no necesita ser olvidado, solo tiene que dejar de mandar en tu vida. Cuando aprendes a mirar atrás sin perderte, lo que antes era dolor se vuelve fuerza, y ahí empieza la verdadera libertad. Cuando entiendes que lo que te ata no son los fantasmas del pasado, sino tu insistencia en alimentarlos. Suelta, no porque sea fácil, sino porque seguir cargando duele más. Deja de intentar controlarlo. Todo. ¿Te diste cuenta de cuánto la mente humana está obsesionada con el control? Intentamos controlar lo que la gente piensa, lo que el futuro trae, el resultado de cada elección. Hacemos planes minuciosos, ensayamos conversaciones, imaginamos desenlaces, todo para intentar garantizar que nada se salga del guión. Pero la verdad es dura. El mundo no obedece tu voluntad. Cuanto más intentas agarrar, más la vida se escurre entre los dedos. Y en ese esfuerzo desesperado de mantener el dominio sobre todo nace la ansiedad, el miedo constante de que algo salga mal, de que ocurra lo imprevisto, de que pierdas lo que nunca tuviste realmente bajo control. El estoicismo nos enseña a separar lo que depende de nosotros de lo que no. Epicteto decía que la libertad empieza cuando entendemos esa diferencia. No puedes controlar lo que otros sienten, piensan o hacen. No puedes controlar el clima, el destino, las circunstancias, pero sí puedes controlar lo que piensas, lo que eliges, lo que decides alimentar dentro de ti. Y ahí está el poder. Piensa en cuántas noches perdiste imaginando escenarios que nunca pasaron, cuántas veces sufriste por anticipado, creaste diálogos enteros con personas que ni estaban allí. Esa necesidad de prever el futuro es solo miedo disfrazado de prudencia. Quieres evitar el dolor, pero terminas viviendo en alerta constante, prisionero de posibilidades que quizá ni existan. La mente crea tormentas que el presente no vive, y cuando intentas apagar cada una, te agotas. La vuelta llega cuando percibes que el control absoluto es una ilusión. No necesitas prever el mañana,
solo confiar en tu capacidad de manejarlo cuando llegue. Esta es la verdadera serenidad, no la de quien domina el mundo, sino la de quien se domina a sí mismo. Soltar no es rendirse, es actuar con valentía dentro de lo posible y aceptar lo que sobrepasa tu alcance. Entonces, si algo te preocupa ahora, respira hondo. Pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, haz lo que haya que hacer con calma y firmeza. Si es no, suelta. Permite que la vida fluya sin tu interferencia constante. Y si este mensaje te hizo sentido, este es el momento perfecto para reconectar. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que también vive intentando controlarlo todo. Juntos, podemos construir una comunidad de mentes más ligeras, fuertes y conscientes, porque al final, controlarlo todo es imposible, pero controlar cómo reaccionas, eso es libertad. Libera el rencor que te corroe. ¿Te diste cuenta de cómo algunas heridas nunca cicatrizan porque sigues tocándolas? El rencor es exactamente eso, una herida abierta que alimentas todos los días, creyendo que el tiempo la va a curar, pero el tiempo no cura lo que insistes en revivir. El rencor es una llamita pequeña, casi invisible, que consume en silencio. Crees que te estás protegiendo, cuando en realidad te estás envenenando, porque, en el fondo, guardar rabia es como sostener una brasa en las manos esperando quemar al otro, pero eres tú quien se quema primero. El estoicismo enseña que la paz interior nace cuando la mente deja de reaccionar a lo que no puede cambiar. Séneca decía, la mayor victoria es vencer a la propia ira, y esa victoria no se conquista en público, sino en silencio, dentro de ti, mientras alimentas el deseo de devolver, de probar algo, de ver al otro sufrir, sigues atado a quien te hirió. El rencor crea cadenas invisibles que te conectan a las situaciones y personas que más quieres olvidar. Es un círculo vicioso. Cuanto más piensas en quien te lastimó, más poder le das. Piensa en cuántas veces un recuerdo te hizo revivir emociones antiguas. Un nombre, una foto, una frase, y de repente todo vuelve. La rabia, la herida, el orgullo magullado, y lo sientes otra vez, como si el tiempo no hubiera pasado, pero el pasado no vuelve, y el otro no siente lo que tú sientes. Quien sufre eres tú, y cuanto más te aferras al dolor, más lejos quedas de la paz que buscas. La vuelta empieza cuando entiendes que perdonar no es un favor al otro, es una forma de liberarte. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, sino decidir que eso ya no va a definir quién eres. Es mirar el dolor y decir, ya me enseñaste lo suficiente, ahora puedes irte. Eso es fuerza, eso es dominio emocional, y, en el fondo, eso es lo que enseña el estoicismo. No reaccionar con debilidad, sino actuar con conciencia. Prueba ahora. Piensa en alguien que todavía te incomoda. No niegues lo que sientes, solo reconoce. Luego, imagínate soltando una cuerda. Del otro lado está esa persona, y el peso del lino y siento. Rencor que te ata. Cuando sueltas, el peso cae, y por primera vez en mucho tiempo el aire entra ligero en los pulmones. Perdonar es un acto de valentía, es decirte que tu paz vale más que cualquier venganza. El rencor te ata a lo que ya pasó, el perdón te devuelve al presente, y en el presente es donde la vida sucede. Deja de creer que la felicidad está en el futuro. ¿Te diste cuenta de cómo la felicidad, para la mayoría, es siempre una dirección postergada? Cuando tenga más dinero, cuando consiga ese trabajo, cuando encuentre a la persona indicada, vivimos como si la vida verdadera estuviera siempre un paso adelante, y por eso nunca llegamos. El problema es que el después nunca llega, porque el hábito de postergar la felicidad transforma el presente en un pasillo interminable entre lo que fue y lo que aún no es. Y mientras corres intentando alcanzar un ideal que cambia todo el tiempo, el ahora se escapa, silenciosamente. El estoicismo nos enseña algo que el mundo moderno parece haber olvidado. La felicidad no es un destino, es un estado de conciencia. Marco Aurelio decía que la tranquilidad llega cuando vivimos de acuerdo con nuestra naturaleza.
cuando estamos enteros en el momento que tenemos, pero te enseñaron a condicionar tu alegría a conquistas externas, estatus, reconocimiento, aprobación, éxito. Y cuanto más conquistas, más lejos quedas de sentir, porque el placer de las victorias es pasajero, pero la ansiedad de mantenerlo conquistado es constante. Te vuelves rehén de un ciclo sin fin. Necesitas siempre algo nuevo para sentirte vivo. Piensa en cuántas veces postergaste pequeños placeres esperando la fase correcta de la vida. La cena con amigos, el viaje corto, el simple descanso sin culpa. Y cuando finalmente llegó el momento, nunca pareció suficiente. Es porque la mente acostumbrada a buscar en el futuro nunca sabe disfrutar el presente. Vive en modo cuando, y el ahora se vuelve invisible. La vuelta ocurre cuando cambias el foco de la espera a la presencia, cuando entiendes que la felicidad no es el premio de quien llega, sino el combustible de quien camina. Está en las cosas que ya tienes, pero no notaste. Un café caliente, una sonrisa sincera, el silencio después de un día pesado. La verdadera sabiduría está en reconocer la belleza de lo simple, porque lo simple es lo que siempre estuvo disponible. La mente estoica encuentra paz cuando deja de exigir que el mundo encaje en sus deseos y empieza a agradecer lo que ya existe. Haz la prueba. Por un solo día, deja de pedir y empieza a observar. En cada momento pregúntate, ¿qué ahora está bien? Te vas a sorprender con todo lo que ya tienes. La gratitud es la puerta al presente, y el presente es el único lugar donde la felicidad puede existir. Así que deja de postergar la vida, deja de condicionar tu paz al mañana. La felicidad no está en la cumbre de la montaña, está en los pasos que das para subir. Y cuando aprendes a verlo, notas que lo que faltaba nunca fue más éxito, más tiempo o más suerte. Solo faltaba presencia. Deja de justificarte todo el tiempo. ¿Te diste cuenta de cómo vivimos en un mundo que exige explicaciones a cada rato? ¿Por qué elegiste esto? ¿Por qué no seguiste aquel camino? ¿Por qué piensas distinto? Es como si cada decisión necesitara un manual, como si ser tú mismo exigiera una defensa constante. Y, poco a poco, empiezas a creer que necesitas la aprobación de los demás para estar en paz. Pero esta es una de las trampas más sutiles de la mente. Pensar que tu tranquilidad depende del entendimiento ajeno. Y mientras intentas explicarte, pierdes el control de tu propia narrativa. El estoicismo enseña que no controlas lo que otros piensan, solo lo que haces. Epicteto decía, no es lo que sucede lo que perturba al hombre, sino la opinión que tiene sobre lo que sucede. La necesidad de justificarse nace de ahí, del deseo de controlar la opinión de los otros sobre ti. Y cuanto más buscas ser entendido, más te alejas de tu esencia, porque justificar es, en el fondo, pedir permiso para ser quien eres. Piensa en cuántas veces gastaste energía intentando explicarte ante alguien que ya había decidido interpretarte mal. Escribiste textos largos, diste razones, hiciste discursos, y al final nada cambió, porque el problema nunca fue tu elección, sino la mirada limitada de quien te juzgaba. La verdad es que, cuando vives en paz con tus valores, no necesitas probar nada. La conducta habla más alto que cualquier argumento. Pero cuando te justificas demasiado, debilitas tu propia voz. Es como decir, solo existo si estás de acuerdo conmigo. La vuelta empieza cuando aprendes a responder con silencio. El silencio no es ausencia de respuesta, es el sonido de la autoconfianza. Dice, sé quién soy y eso basta. Y curiosamente, cuanto más callas, más la gente empieza a respetarte, porque el silencio que viene de la claridad intimida el juicio. No necesita defensa, simplemente existe. La próxima vez que sientas ganas de explicarte, respira hondo y pregúntate, ¿estoy hablando por paz o por inseguridad? Si es por paz, habla con calma. Si es por inseguridad, para. La aprobación que buscas afuera es, en realidad, la falta de aceptación que tienes dentro. El estoico entiende que la verdadera fuerza está en no reaccionar, en no intentar probar nada, porque quien vive en armonía con su propósito
no necesita convencer a nadie, y cuanto menos te justificas, más tu presencia habla por ti. Corta los malos hábitos que te debilitan. Los malos hábitos rara vez entran por la puerta principal. Se infiltran en silencio, disfrazados de comodidad. Un solo por hoy, aquí. Un luego lo hago allá. Y cuando te das cuenta, ya estás atrapado en un ciclo invisible de autosabotaje. No te despiertas un día y pierdes el foco. No, lo pierdes de a poco, cada vez que eliges lo fácil en lugar de lo necesario. Y esa erosión diaria de la voluntad es lo que destruye tu fuerza antes de que el mundo tenga chance de derribarte. El estoicismo enseña que el autocontrol es la forma más pura de libertad. Marco Aurelio lo sabía. Aún siendo emperador, mantenía disciplina sobre cuerpo y mente, porque entendía que quien no domina sus propios hábitos termina dominado por ellos. Pero nosotros, en la prisa moderna, confundimos placer con descanso, distracción con ocio, y llamamos vida a lo que es solo fuga. Pasamos horas pegados a pantallas, alimentando el cuerpo con prisa y la mente con ruido, y al final, nos preguntamos por qué vivimos cansados, vacíos y sin rumbo. Piensa un instante en las pequeñas concesiones que haces cada día, el celular que agarras antes de dormir y te roba el sueño, la promesa rota de cuidar tu salud a partir del lunes, las horas gastadas comparando tu vida con la de los demás. Ninguna de estas cosas sola es destructiva, pero juntas forman un muro invisible entre quien eres y quien podrías ser. Y lo peor es que no te debilitan de golpe, te anestesian para que ni percibas cuánto estás perdiendo fuerza. La vuelta empieza cuando entiendes que cada elección, por pequeña que parezca, es una declaración silenciosa sobre el tipo de persona que quieres ser. Cuidar el cuerpo, disciplinar la mente, preservar el silencio interior. Nada de eso es lujo, es supervivencia. No se trata de vivir sin placer, sino de elegir conscientemente lo que te fortalece en vez de lo que te drena. Y créeme, nada es más gratificante que sentir orgullo de tus propias decisiones. Haz un pacto contigo, no mañana, sino ahora. Sustituye el solo hoy por ahora mismo. Baja el ruido, cuida la energía que consumes y sobre todo protege tu foco, porque es el músculo del alma. La verdadera disciplina no es rígida, es silenciosa. Pasa cuando nadie mira, cuando nadie aplaude, cuando nadie publica. Lo que haces en secreto define quién eres en público. El estoico lo entiende. La mente fuerte nace del cuerpo disciplinado y del corazón estable. Y cuando cortas los hábitos que te debilitan, lo que queda es poder. El poder de ser dueño de ti mismo. Y nada en el mundo vale más que eso. Deja de juzgar a los demás. Es fácil señalar. Es instintivo. Juzgar a otros nos da una falsa sensación de superioridad, como si el error ajeno aligerara el peso de los nuestros. Pero el juicio es una trampa sutil. Cuanto más lo practicas, más te alejas de ti, porque toda crítica es, en el fondo, un espejo. Lo que te irrita, incomoda o despierta desprecio en el otro, casi siempre revela algo, no resuelto dentro de ti, y lo que muchos llaman opinión es, en realidad, proyección. Vivimos en una era en la que juzgar se volvió pasatiempo. Abres el celular y te bombardean opiniones disfrazadas de verdades absolutas. El mundo moderno nos entrenó para comparar, comentar, criticar, todo el tiempo. Pero el precio es alto. Perdemos la paz, porque quien vive juzgando, vive en guerra. Una guerra constante contra lo que no entiende, contra personas que no conoce, contra sí mismo. El estoicismo enseña lo contrario. Epicteto decía: no te preocupes por lo que hacen los otros, sino por lo que haces tú. El sabio no desperdicia energía señalando errores, porque sabe que cada minuto gastado juzgando a alguien es un minuto robado a la propia evolución. El foco del estoico está en corregirse, no en condenar. Y esta es una de las lecciones más difíciles. Notar que el juicio es solo un intento disfrazado de huir del espejo interior. Piensa en la última vez que criticaste a alguien, en voz alta o en pensamiento. ¿Qué exactamente te molestó tanto en esa persona? La respuesta puede incomodar, pero transforma.
porque el juicio dice más de quien juzga que de quien es juzgado. Cuando entiendes eso, algo cambia. La mirada que antes atacaba empieza a observar, y, de a poco, el juicio se vuelve compasión. La vuelta sucede cuando entiendes que observar no es lo mismo que aprobar. Puedes ver las fallas del mundo sin contaminarte. Puedes discrepar sin odiar. Puedes ver el error y, aún así, elegir la calma. La mente que observa sin juzgar es una mente libre. Y libertad es lo opuesto a la necesidad de tener opinión sobre todo. Entonces, la próxima vez que sientas ganas de criticar a alguien, úsalo como alarma. Pregúntate, ¿qué me quiere enseñar esta situación? Tal vez el problema no esté en el otro, sino en lo que aún no quisiste enfrentar en ti. Esa es la valentía que pocos tienen. Mirar hacia adentro en vez de señalar afuera. Al final, el juicio es solo el miedo a reconocer la propia humanidad reflejada en el espejo del otro. Pero cuando abandonas esa necesidad, algo dentro de ti se calma. Y por primera vez, en mucho tiempo, el silencio vuelve a ser ligero, porque el sabio no juzga, comprende. Y es esa comprensión la que lo vuelve inquebrantable. Suelta la ilusión del control total. ¿Te diste cuenta de cómo el ser humano lucha contra lo imprevisible? Intentamos controlar el clima, las personas, el futuro, los resultados, todo. Nos convencemos de que, si hacemos todo, bien, nada saldrá mal. Pero el universo no es una máquina predecible. Está hecho de variables que se escapan de nuestro alcance. Y cuanto más intentamos forzar el flujo, más nos frustramos. La verdad es que el control total es un espejismo. Parece seguridad, pero es prisión. ¿Cuántas veces algo en tu vida salió mal y tiempo después notaste que era exactamente lo que tenía que pasar? Así opera la vida, a través de lo imprevisto. El estoicismo enseña que la serenidad nace cuando aceptas lo que está fuera de tu dominio y actúas con firmeza solo sobre lo que puedes cambiar. Epicteto decía, las cosas no son como queremos, sino como deben ser. Aceptar eso no es conformarse, es madurar, porque solo cuando sueltas lo que no depende de ti, te queda energía para cuidar lo que sí puedes transformar. La necesidad de control viene del miedo, miedo al fracaso, al rechazo, a la pérdida, pero el miedo es como arena en las manos. Cuanto más intentas apretarla, más rápido se escurre, y en ese proceso de agotamiento entiendes que la vida no necesita ser controlada, necesita ser vivida. Controlar es intentar prever, vivir es aprender a responder, y entre prever y responder hay un abismo, el abismo de la confianza. La vuelta ocurre cuando decides confiar más en ti que en el resultado, cuando entiendes que no hay cómo evitar el caos, pero sí cómo atravesarlo en paz. La vida no te pide que adivines lo que viene, te pide que estés entero cuando llegue, y cuando empiezas a soltar lo que no puedes controlar, el peso del mundo disminuye. En su lugar nace algo raro, ligereza. La ligereza de quien ya no necesita vencer al destino para estar en paz con él. Así que pregúntate ahora, ¿qué estoy intentando controlar que, en realidad, solo necesito aceptar? Tal vez sea el comportamiento de alguien, el rumbo de un proyecto o el desenlace de una historia. Suelta. Lo que es tuyo se quedará. Lo que no, nunca debió quedarse. La paz que tanto buscas no llegará cuando todo esté bajo control, sino cuando dejes de pelear contra lo que no puedes cambiar. Todas estas 10 cosas tienen un origen común. El miedo. Miedo a perder el control, a ser rechazado, a fallar, a enfrentarte a ti mismo. Pero el estoicismo muestra que la libertad no está en eliminar el miedo, sino en comprender que es solo un reflejo de lo que aún no aceptamos. Cuando sueltas lo que te ata, cuando dejas ir lo que ya no sirve, aparece la paz, no como ausencia de problemas, sino como dominio interior, porque el mundo externo puede seguir caótico, pero la mente entrenada en el autodominio permanece calma como un lago en medio de la tormenta. Ahora te toca a ti. Si este video te habló, si alguna de estas lecciones tocó algo que necesitabas oír, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que también necesite encontrar paz. Y cuéntame en los comentarios,
¿Cuál de estas lecciones te marcó más? Si te quedaste hasta aquí, escribe: soy agradecido. Quiero saber quién forma parte de esta comunidad que busca sabiduría y fuerza interior. Y no te vayas aún. Dejé 2 videos recomendados en la pantalla que te van a ayudar a seguir este camino estoico y ampliar tu autodominio. Míralos a continuación y da el siguiente paso hacia la mente inquebrantable para la que naciste. La tranquilidad perfecta consiste en mantener la mente firme ante el azar. Séneca.